Bueno, entonces en un lado de la línea está Cristian Vitale, que es profesor de Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es periodista, formado en el Instituto Grafotécnico, es un integrante de la redacción de Página 12 en el área cultural y de espectáculos, es escritor, autor de San Martín, Rosas, Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional. Y en el otro lado de la línea está Lorena Vega, una notable actriz que cada vez que emprende un proyecto teatral seguro que va a ofrecer algo nuevo, creativo, estimulante. ¿Y qué los une a Cristian Vitale y a Lorena Vega? Los junta, los vincula, que Cristian acaba de publicar Encarnación Escurra, La caudilla, el libro. Y Lorena Vega está por estrenar una nueva temporada de su conmovedor unipersonal Yo, Encarnación Escurra, basada en el texto de Cristina Escofet y con dirección de Andrés Basalo. Yo los saludo a los dos, no sé si se conocían personalmente, si no se conocían en principio, los presento, Vitale, Vega, Vitale, deberían conocerse. Muy buenas, feliz año. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Cómo anda? Hola, qué gusto, Vitale, qué lindo. Carlos, hola, feliz año. ¿Cómo anda, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buen año para todos y todas, antes que nada. Abrazo, gracias por esta comunicación. Un gusto conocer a Lorena, un gusto hablar nuevamente en tu programa, Carlos. Bueno, eso, esas cosas. Bueno, sí, yo con ganas de decirle a Vitale que venga a ver la obra y que quiero leer el libro. No lo he leído, así que bueno, imagínate que tengo un interés enorme. Ya lo va a leer, compañera, quédese tranquila, ya lo va a leer. Bueno, a los dos les pregunto, ¿por qué creen que la figura de Encarnación se convirtió en objeto de investigación histórica tan presente, tan auténtico, tan creativo? Así, Lorena primero. Sí. Y bueno, porque yo creo que es el tiempo de las mujeres, ¿no? Y siempre la revisión histórica nos trae formas de entender el presente. Entonces, bueno, viendo aquellas primeras mujeres con decisión, con carácter, con deseo de hacer lo propio, de intervenir, de ponerse en el centro de la escena, y viéndolo en los orígenes y viéndolo a través del tiempo, me parece que nos trae mucha información para pensarnos, ¿no? Entonces me parece que eso fue pasando un poco con la experiencia de hacer la obra y haber tomado un personaje como Encarnación. Eso fue lo que fuimos viendo con el grupo, ¿no? Lo que pasaba con la gente cuando conocía a Encarnación a través de la obra. Cristian, ¿tu respuesta? Sí, yo creo que coincido con Lorena, tomo sus palabras, digamos, es una época muy propicia para, sobre todo, recordar o evocar, digamos, o traer reminiscencias de mujeres que han luchado, tal vez en el caso de Encarnación, a través de un feminismo casi instintivo, visceral, digamos, no había un desarrollo ideológico, digamos, por ahí de esos conceptos, de esa idea, pero ya marcaban como un camino. Y creo que su figura, que ha sido bastante olvidada, bastante omitida por una serie de motivos, toma una dimensión muy importante en este momento, ¿no? De lucha de género, de reivindicación de los derechos de las mujeres, bueno, en fin, creo que por ese lado, digamos, tiene una legitimidad la recuperación de lo que fue ese personaje, que no arriesgo demasiado si digo que fue la mujer más importante del siglo XIX, por lo menos en varios aspectos, digamos, ¿no? Sobre todo políticos, ¿no? Así que... ¿Cómo? Sí, escucho, don Carlos. No, sí, digo, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon hablar de Encarnación Escurra? Y a partir de eso, ¿qué fue lo principal que comenzó a interesarles de su figura, de su personalidad? Cristian. Sí, mira, Encarnación siempre estuvo presente en las charlas familiares de cuando era chico, digamos. Mi familia viene de una tradición nacional y popular, entonces la figura de Juan Manuel de Rosas
estaba siempre presente, digamos, en las discusiones, en las charlas, en la mesa cotidiana, y de ahí viene este interés. Lo que pasa es que siempre estaba presente a través de la figura de Juan Manuel, digamos, ¿no? Era Encarnación, una mujer importante, pero tras la figura, digamos, de Juan Manuel de Rosas, la mujer de Rosas. Yo creo que las resignificaciones que se están haciendo ahora tienen más que ver con ubicar a Encarnación en un rol más central, si bien imposible de desprender de Juan Manuel, porque tanto como en el caso de Eva y de Juan Perón, o como en el caso de Cristina y de Néstor, no se pueden explicar uno sin el otro, o una sin el otro, digamos, ¿no? Pero sí darle un lugar más central, y más en cierta medida, y hablo de grises, no lo planteo en blanco y negro, pero sí en cierta medida más autónomo, sí, respecto de sus hombres, con más autonomía. Eso quiero decir, digamos. Hay como un corrimiento desde ese lugar. Lorena, ¿tu respuesta? Sí, en mi caso pienso que las primeras veces fueron en la escuela y que lo tenía muy atado al discurso, digamos, que se daba en la escuela, que era, bueno, que Encarnación era la mujer de Rosas y que había creado la mazorca y que entonces era una villana, por eso. Eso era lo que escuchaba, y yo siempre, como un poco también, digamos, lo de la intuición feminista, creo que en muchos casos, digamos, que no es solo de la época, digamos, de Encarnación, sino que ha ido pasando, nos ha ido pasando. Incluso yo recuerdo cosas que decía cuando era chica y era de absoluta intuición, no porque estuviera claro que defender esos derechos pertenecía a un movimiento. Entonces, algo de que sea una villana a mí no me gustaba, pero no entendía bien por qué, pero no me gustaba que le dijeran eso. Eso es lo que más recuerdo de la escuela y de las primeras veces que escuché Encarnación. Y la verdad es que cuando me llega la obra, que me la da Andrés Vasalo, la línea fue así: Cristina Escofet la escribe y le dice a Andrés, fíjate si querés dirigir esto, y a Andrés la lee, le encanta, y le dice, mira, se la voy a pasar a Lorena, y me la pasa y yo la leo y me encanta, y me doy cuenta todo el potencial que tenía en términos discursivos y en términos teatrales, todo lo que yo podía jugar haciendo ese trabajo, porque pasa por muchos estados el personaje en la obra. Claro. Bueno, para entenderla más, yo tuve que estudiar y tuve que leer, y fui al museo, fui a juntarme con amigas historiadoras, o con historiadoras que yo no conocía, que me recomendaban amigas que eran especialistas en rosismo. Realmente tuve que indagar porque la información que tenía era muy básica, y era como el discurso oficial. Entonces tuve que hacer una investigación de otro orden. Y por supuesto hablar mucho con Cristina Escofet y con Andrés Vasalo, que conocían el material, entonces conocían muchísimo el personaje. Cristina hizo toda una investigación sobre Encarnación porque se dedica a escribir sobre personajes de la historia argentina, sobre mujeres, para teatro. Entonces es una especialista en eso, y además es una feminista militante desde los años 60, entonces tenía mucha información a través de ella. Y en el prólogo del libro de Cristian, Hernán Brienza manifiesta una línea vincular muy interesante entre grandes parejas de nuestra historia: Rosas y Encarnación, Perón y Evita, Néstor y Cristina. Y más adelante, en el epílogo, Cristian titula en pregunta, ¿no?, la Eva Perón del siglo XIX, y lo que les pregunto es si ustedes confirman esa línea de hombres importantes y mujeres empoderadas, además, ¿no? Lorena. Y es difícil no pensarlo de ese modo. Hay muchos elementos que se pueden leer como datos en común, ¿no? Como equipos de trabajo, un poco como decía antes el compañero, digamos, como no se puede explicar a una sin el otro y viceversa. Me parece que esos equipos que se arman,
que son familia, que son coincidencias intelectuales, ideológicas, son herramientas muy poderosas, digo herramientas como haciendo como una metáfora, ¿no? Son como un todo muy poderoso que generan todos estos movimientos que se impulsan y se ayudan para llevar adelante esto en lo que creen. Entonces a mí me parece que no es casual que se pueda leer como una especie de línea histórica de estos equipos familiares y políticos, intelectuales, que están convencidos de que el camino de una sociedad es por el lado de la integración, de estar presentes con los más necesitados. Y lo que pasaba es que la gente que venía, yo también lo cuento desde la experiencia de la obra, el público que venía a ver la obra intuitivamente, espontáneamente hacía la comparación y decían, ay, por momentos la veía Evita, por momentos la veo Cristina, por momentos, bueno, pensaban en Perón. Esto estaba como en nuestro rum colectivo. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Lorena Vega, que es la protagonista del unipersonal Yo, Encarnación Ezcurra, y con Cristian Vitale, que es el autor del libro Encarnación Ezcurra, La Caudilla. Y en el estudio está Lupita, que quiere preguntar. Sí, bueno, para Cristian, por un lado, ¿cuáles fueron esos, no sé si mitos, pero sí como verdades que estaban establecidas y sedimentadas acerca de Encarnación, que vos elegiste abordar para derribarlos? Porque por supuesto es una historia sobre ella que podríamos estar investigándola sin parar porque no está tan contada, por lo que estuve leyendo también de lo que vos publicaste. Entonces, ¿cuáles son esos mitos de su forma de ser o esas cosas que nos enseñaron acerca de ella que existe vos derribar? Y a Lorena es la pregunta, recién te escuchaba, ¿no? Diciendo algo de Evita, algo de Cristina, parece algo de Evita, ¿no? En la manera justamente de rebelarse con su familia, de tener el vínculo con la desobediencia popular. En tu caso, cuando vos, Lorena, encarnás un personaje, ¿te cambia o no te cambia que sea alguien histórico? ¿La tomás Encarnación como estoy representando a alguien de la historia o la tomás como un personaje con todo el condimento que tiene incluso cualquier ser humano muchas veces? ¿Quién va primero? Ahora, a ver. Bueno, vos, ahí te capaz. Voy. Mirá, cuando empecé a ensayar la conciencia de que estaba haciendo un personaje histórico, que además era un monólogo, me estaba condicionando mucho la actuación. Actuaba como un poco solemne, actuaba como con mucha presión. A medida que fue avanzando la investigación y que fuimos avanzando en los ensayos, y con ciertas marcas que me hizo Andrés Basalo, empecé a trabajarlo más como un personaje, con todos sus colores y sus matices, desaprendiendo un poco más el volumen de lo histórico. Y me fue mejor. Me pude como meter un poco más en su humanidad. Y bueno, paradójicamente eso hacía que aparezca más Encarnación. Es muy loco, pero fue así. Por darte un ejemplo, en un momento en la obra, ella cuenta que cuando dijeron que estaba embarazada para poder lograr casarse con Manuel, porque no aceptaban, claro, la relación, bueno, que era una mentira, que era una treta, digamos, y entonces yo lo actuaba en el ensayo y lo hacía de un modo como confesando no sé, un gran asunto, y en realidad Andrés me dijo, no, pero ella se ríe de esto que hizo, se divierte, le parece que esta picardía era la estrategia adecuada y que le salió bien. Y cuando yo lo empecé a jugar así, con más sorna, con más con más pimienta, empezó a aparecer más la identidad de ella, empezó a aparecer un color, empezó a ponerse más humana, empezó a ponerse menos en el discurso y más en la acción. Así, esa fue como una escena bastante clara y bastante llave que me dio como una pauta de cómo seguir el camino. Y entonces, y paradójicamente después cuando la ves, decís, claro, es una atrevida, se atrevía a estas cosas, iba por
todo y tenía que tener ese fuego encendido, no tanto esa cosa como de declamada, ¿no? De grandes hitos, no, va haciendo cotidianamente lo que le parece y eso me sirvió mucho y después una cosa dialogó con la otra, digamos, nunca me olvidaba de quién estaba, digamos, a quién estaba asumiendo, digamos, pero realmente lo tuve que empezar a trabajar en el lodo de la investigación teatral para que emergiera esa humanidad. Cristian, vos estás por ahí. Cristian. Sí, estoy acá escuchando atentamente a Lorena. Sí, bueno, Lupita, ¿cómo va? Bien, Cristian. ¿Todo bien? Sí. Era la pregunta referida a... Yo te refería a algunos de los mitos que vos has querido derribar en función de lo que se sabe sobre Encarnación y sobre todo con este contexto de feminismo, ¿no? Que vos hace un rato, iniciando la charla, decías que ella era feminista sin marco teórico, podríamos decir. Pero más allá de eso, digo, la historia familiar ya es un culebrón, los hijos, que uno muere, que uno el padre no lo quiere, que Manuelita... O sea, ¿qué cosa de ella en todo ese aspecto vos elegiste derribar o reinformarnos como corresponde? Sí, una ruta básica, digamos, para desentrañar este personaje tan intenso que es el de Encarnación es, por ejemplo, primero el que decía Lorena, digamos, ¿no? Esta cuestión de fraguar un embarazo para poder casarse, contraer matrimonio, porque era la verdad que la pareja de Juan Manuel y Encarnación era una pareja no querida por ninguna de las dos familias, ni por los Ezcurra ni por los Rosas, pero sobre todo por los Ezcurra, por los Rosas, perdón, la suegra Agustina, la suegra de Encarnación, la mamá de Juan Manuel, no la quería para nada, y por supuesto no quería ese matrimonio, básicamente por esas cuestiones de la moralina de la época, digamos, ¿no? De la pacatería. ¿Por qué? Porque la hermana de Encarnación, esto viene enganchado, María Josefa, había tenido un hijo, comillas, ilegítimo con Manuel Belgrano, del cual se había hecho precisamente cargo Encarnación, digamos, lo iban a criar Rosas y Encarnación a ese nene, que nace poquitito antes de que se casen Juan Manuel y Encarnación. Entonces hay toda una serie de hechos concatenados que te van marcando y te van señalando por dónde entrarle bien a esa mujer, digamos, ¿no? Que tiene, como decías antes, toda una especie de pátina de ostracismo sobre su vida, precisamente por estas razones. Era muy difícil, digamos, legitimar a una mujer con ese carácter, con esa valentía, con esa intrepidez, porque si hay algo que cruza la vida de Encarnación es la osadía, es la intrepidez, es la visceralidad, la energía, digamos, ¿no? Son todos componentes que ella tiene, que son muy originales para la época en la cual la mujer ideal era considerada el ángel del hogar, digamos, ¿no? Una persona que tenía que estar en el hogar, y por eso conocemos muy pocos casos de mujeres de esa época que hayan trascendido históricamente, por más que los haya habido, digamos. Después las historiografías no las fueron tomando como referencia, son muy pocas, digamos, ¿no? Y bueno, Encarnación, hay dos elementos, vos me preguntabas por algunas situaciones como mojones importantes en su vida, esos dos son centrales, digamos, fraguar un embarazo para poder casarse con el hombre que amaba y enfrentar los mandatos familiares es uno. El otro, hacerse cargo con mucho amor y con mucha responsabilidad de un hijo, comillas, ilegítimo, natural, que es el de su sobrino, digamos, en realidad. Y después varios aspectos también de su vida que son reveladores. Aporto algunas cosas más, digo, que me parecen significativas. El hecho de que Encarnación se muere a los 43 años, Evita a los 33, las dos murieron muy jóvenes, y un continuo que tiene que ver con los ataques de los medios de la época. En la época de Encarnación los medios le decían pasquines. Bueno, en la época de Evita, de Cristina, han sido todas ellas atacadas, pero tremendamente por los medios,
A Encarnación le decían chupandina, borracha, ¿no? Qué tristísimo que esto no haya cambiado. A 172 años de la muerte de Encarnación, a Evita, 68 años de su muerte, a Cristina, se la sigue estigmatizando a todas, ¿no? ¿Por qué será, no? Ustedes digan por qué será que son los varones del grupo. ¿Por qué será, Carlos? No, terrible, sí, terrible. En el caso de Encarnación, digamos, hay una línea, digamos, que uno dice, por ahí parece que la grieta mediática y toda esta situación que se vive hoy de enfrentamiento, de violencia verbal, mediática y demás, ya viene desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia argentina, y lo vemos con Encarnación, lo vemos con Rosa, lo vemos en algún sentido con Dorrego. A Encarnación los medios de la época le decían chupandina, la negra Toribia, la meretriz. No solamente a esa, también a la hermana de Rosa, a Agustina Rosas, la atacaban muchísimo, a María Josefa ni hablar, porque además eran militantes políticas, y eran militantes políticas que tenían la rara paradoja de pertenecer a la clase alta, pero codearse con las clases bajas, que eso, digamos, es imperdonable para las castas, ¿no? Para las élites. Eran mujeres que iban a las orillas a organizar políticamente y liderar políticamente sectores plebeyos. O sea, imagínate lo que habrá sido para la élite de la época, digamos, ¿no? Los liberales de aquel entonces, que serían más o menos una analogía, digamos, con los neoliberales de hoy, más o menos parecido, digamos, tenían ese nivel de odio, ese nivel de violencia, ese nivel de estigmatización. Los decembristas, digamos, la dictadura unitaria de la base fue tremendamente asesina, torturadora, clasificaba gente, eran tremendos, digamos. Un poco la organización que crea Encarnación, que es la Mazorca, primero la Sociedad Popular Restauradora, después la Mazorca, nace como una especie de respuesta violenta a esa violencia inicial, digamos, ¿no? Este foco también es interesante, volviendo a la pregunta de Lupe. Lorena, yo quiero saber si descendientes de Encarnación Escurra vieron tu unipersonal y qué dijeron. Qué bueno lo que preguntás. Sí, mira, nos pasó en dos oportunidades, pero una, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, me emocionó mucho, fue el Lago Puelo. Fuimos a Teatro Casero, que es el teatro de Darío Levín, un amigo con quien yo tuve acá un teatro en Buenos Aires hasta el 2013, teníamos ahora en cancha, y con Gustavo Tarrío teníamos esa sala. Luego, cuando se cerró la sala, Darío se va al Lago Puelo y abre allí un teatro, y es un teatro que genera una movida espectacular. Les recomiendo que si viajan o al Bolsón o a Bariloche se hagan un acercamiento hasta el Lago Puelo y vayan al Teatro Casero. Y está ahí Darío. Entonces, fuimos a hacer Encarnación al Teatro Casero, ahí en Chubut, y cuando termina la función, Darío me dice, vení, te quiere saludar una señora, amiga, que viene siempre a ver las obras y es la dueña de una de las heladerías más importantes de acá. Digo, bueno, genial. La voy a saludar, y cuando la saludo estaba llorando y me dice, te quiero agradecer, estoy muy emocionada, yo soy bisnieta de Encarnación. Sí, creo que sí, eso me dijo bisnieta, y si no es, no sé, segunda bisnieta, pero algo así. Y me dijo, mira, me hiciste pensar en mi familia, me hiciste recordar cosas, me contaste cosas que no me acordaba. Tengo en mi casa de Buenos Aires un montón de cosas, de Encarnación, de Rosas. En un momento creo que me dijo que tenían enmarcado un diploma de no sé qué. Bueno, estuvimos charlando un rato largo, agarradas de las manos, y ella lloraba y me agradecía. Estaba con su marido que la abrazaba. Fue un momento hermoso y en un lugar inesperado. Le hicimos tanto acá en Cava, y cuando viajamos a Chubut apareció una descendiente. Eso también me pareció hermoso, ¿no? Uh-huh. Y te pregunto, Cristian, ¿qué cosa le cuestionarías más a la figura de Encarnación Escurra? Con la perspectiva histórica, por supuesto, ¿no? ¡Qué momento! ¡Qué pregunta filosa, Carlos! Sos picante, ¿eh? No sé, la verdad que no sé si me siento en ese lugar de cuestionarle algo a un personaje tan extraordinario. Tal vez a uno le gustaría que hubiese sido
un poco más política Encarnación, ¿viste? Porque leer las cartas y son muy viscerales, son muy maniqueas, están escritas en blanco y negro, digamos, no hay un gris. La oposición son unos cagados, les dice de todo, digamos, los lee Lorena lee las correspondencias en la obra de teatro. Es terrible lo que dice no solamente de los unitarios liberales, que son, digamos, los opositores más aguerridos, sino de los federales, que se les decían los cismáticos, digamos, que son de alguna manera los que se quedan en la avenida del medio, ¿no? Y de todo en blanco y negro. No hay, digamos, una moderación política que tal vez sí podía tener Rosas, porque por más que hayan construido un Juan Manuel de Rosas tirano, autoritario, ¿no? Porque la historiografía liberal se encargó mucho de resaltar esa característica de Rosas y no poner el foco en otras que son mucho más importantes y más valederas para la historia de la nación argentina. Digo, él tenía alguna tendencia a la lectura política de consenso, era como una especie de tándem o de péndulo entre el consenso y el enfrentamiento. Encarnación parecía todo enfrentamiento, ¿viste? Como decía antes, esa visceralidad. A uno le gustaría por ahí en alguna carta leer algo un poco más de lectura política de consenso, sin que quiera decir esto, digamos, tener un punto de vista, una política moderada, pero viste que la política muchas veces se juega en ese vaivén entre el consenso y el enfrentamiento y mide contextos. Bueno, Encarnación no medía contextos. Por un lado me parece hermoso, pero por otro lado tal vez haya trabado algunos procesos y demás. Pero bueno, hasta ahí llego. Hasta ahí me atrevo, digamos, a criticar algo de ella. Me parece una mujer fascinante, por supuesto. Lorena, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Cristian? Estoy de acuerdo y aparte respeto mucho porque seguramente él tiene un montón de información más, pero bueno, entiendo que seguramente habrá sido muy difícil el momento y sobre todo para ella, y entonces entiendo que seguramente plantarse y hacerse el lugar que se tenía que hacer para que sea escuchada su voz no podría haber sido de otra manera si no era con ese nivel de prepotencia, ¿no? En ese sentido, banco seguramente la voz que se traduce de ella en sus escritos. Sigue siendo hoy, digamos, muy difícil ser escuchadas. Me imagino, en realidad no me imagino lo duro que pudo haber sido en esa época. Así que bueno, yo la banco un montón. Aunque siempre me parece que coincido con que los procesos tienen que ser de escucha y de consenso. Pero bueno, quienes, digamos, cuando estás en el lugar de la opresión y de la marginalidad, de no ser escuchada, bueno, hay que ir con todo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo porque Carlos me hizo una pregunta y la tenía que contestar. Y sí, no, y estuviste 10 para mí. No, me pareció eso que era como, viste que las cartas son tremendas, Sí, no perdona. No, en todo caso lo que yo le criticaría es a Encarnación, que me hago cargo también de la pregunta que fue para mí, es que ella, digamos, yo no conozco información de que ella haya podido tener un amante cuando que se quedaba sola sin Rosas, cosa que él sí hizo, digamos, no tuvo una, tuvo varias, entonces, digo, ¿por qué ella no se dio ese lugar? Quizás se lo dio y no está en las cartas, no está en ningún lado esa data, pero bien que se lo merecía, tanto tiempo sola cuando él se iba al desierto, bueno, me parece que también tenía que darse esa oportunidad. Bueno, pues sabés que no hay data de Encarnación de la vida, digamos, sentimental No, más que con Rosas, no. No encontré, al menos en las fuentes. Pero es cierto que estaba muy enamorada de él, entonces bueno, ahí había, y muy ocupada en la tarea familiar y política. A veces no hay espacio cuando estás tan ocupada. Sí, exactamente. La libido iba por ese lado, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Por ahí, sí. Bueno, me parece un hecho luminoso que los haya podido juntar a los dos, personas a las que admiro, les tengo afecto. Ahora lo único que resta es que Lorena Vega reciba el libro,
Por supuesto, ya está en camino. La caudilla y lo lea y bueno, sume la enorme información que seguramente ya tiene sobre Encarnación Escurra y que Cristian Vitale un día llegue y se decida ir a ver el Yo Encarnación Escurra. ¿Sabés que Lorena Vega tiene un enero activísimo? Va a ser Imprenteros, que si no la vieron, además Cristian, si no la viste no te la pierdas. Imprenteros se llama, en el Metropolitan. La vida extraordinaria en Timbre 4 con Valeria Lois, ¿no, Lore? Sí, con ella, las dos juntas ahí. Después Civilización, que es una producción del Cervantes. Ahí dirijo, no actúo. Sí, claro, pero digo, ¿dónde va a ser Civilización? En la Biblioteca Nacional. Bien. Al aire libre, se va a montar un escenario, así que ahí se van a ver las obras. ¿Ahí en los parques de la biblioteca? Como en la explanada, claro. ¿no? Ahí, sí. Qué lindo. Bueno, y Yo Encarnación Escurra en el Picadero. ¿Qué días en el Los Picadero? miércoles a las 20 horas. ¿Miércoles a las 20 ya en enero, Lorena? Sí, el 13 de enero. El 13 de enero arranca, buenísimo. Sí, vamos a estar invitados. Pues yo lo que vi, que me encantó la obra, pero lo vi por YouTube, digamos, hay fragmentitos. Lo viste en streaming. Claro, pero fragmentos no pude ver la obra entera, me gustaría verla, por supuesto. Claro, cuando se empezó digamos, uno de los primeros streamings que se grabaron fue justamente Encarnación en el Picadero, y la verdad es que para nuestra sorpresa estuvo buenísima la repercusión. Siempre, viste, que los que hacemos teatro tenemos mucho miedo de cómo se recibe el material filmado. Creemos que no se va a llegar a comprender, a degustar todos los aspectos que están en juego en el vivo. Y sin embargo, con Encarnación pasó algo de nuevo muy potente respecto de lo que la gente dice cuando lo ve. Que todo el tiempo está interpelando algo de la actualidad. Es muy mágico que estamos contando algo de nuestra historia de hace muchísimos años, y en cada momento que lo fuimos haciendo, a través de los años, ya tiene 5 años de cartel, con todos los cambios, digamos, de gestión que vamos teniendo, siempre hay una relectura y siempre el material está vivo. Nuestra historia en algunos aspectos no cambió mucho y entonces hay algo que se reactualiza. Bueno, Cristian, también, que tengas un lindo año, te deseo, con laburo, con salud, con las inquietudes de siempre, y por supuesto la recomendación de tu libro, Encarnación Escurra, La Caudilla, que editó Marea Editorial. Exacto, sí, Marea, sí. Bueno, Lore, no me olvidé de nada de tus actividades de enero, ¿no? No, sos un genio. Yo también te admiro a vos, qué capo, Dios mío. Bueno, y la obra esta, el podcast de Precoz también está, la obra de Ariana Harwitz, dirigida por Lorena, con Julieta Díaz y Tomás Wicks, que la pandemia lamentablemente la ha postergado, pero bueno, en algún momento va a llegar a los teatros, ¿no es cierto? Sí, seguramente, por eso adelantamos ese pequeño fragmento de una escena de la obra para que la puedan escuchar por el podcast. Muchas gracias a los dos, A vos, gracias a vos. A Luciana, a todo el equipo tan generoso de tu programa y de la radio, por supuesto. Un gran abrazo, que tengan ambos y todos y todas por allí un muy buen año. Lo mismo digo, que tengan un año excelente. Nosotros Muchas seguimos. gracias. Nosotros